forma de bordar yo le llamo bordado de rejilla, pero probablemente no se llame así. Si alguien conoce el nombre exacto, me lo dice porque sé que existe. Entonces lo que voy a hacer ahora es hacer 3 líneas en una misma dirección. De aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Bueno, ahora que tengo las 3 líneas hechas, lo que voy a hacer es la rejilla. Eso quiere decir que voy a pasar el hilo primero por encima de la primera línea, por debajo de la segunda línea y por encima de la tercera. Y ahora al revés, voy a ir por debajo de la primera línea, por encima de la segunda y por debajo de la tercera. Ahora nuevamente por encima de la primera, por debajo de la segunda y por encima de la tercera. Y esto lo tienen que ir haciendo hasta llegar al otro extremo. Bueno, y este sería el resultado. Me gusta bastante esta técnica porque hace parecer que es parte del tejido. Bueno, ahora quiero mostrarles con mi muñeco de prueba, perdón Happy, perdón, cómo hacer el bordado de la boca y la nariz. Entonces, lo primero que hacemos es, aquí tengo asegurado el hilo, lo que quiero hacer es una nariz con punta, es decir, que quede algo como esto. ¿Ya? Entonces voy a pasar desde un lado, voy a pasar desde este lado, voy a dejar este alfiler, pero no voy a marcar este punto, sino que voy a ir directo a este. Y ahora voy al punto de aquí abajo. Puede que no me quede bien haciéndola aquí en la cámara, pero para que entiendan más o menos cómo es la idea. Entonces de esta forma, ahora pueden retirar y este hilo tiene que quedar por arriba de la nariz para que nos haga como para que nos fije en esa posición. Entonces ahora lo que hacemos es ir de nuevo al comienzo y como quiero que quede levantada esta parte, voy a empezar a enrollar sobre esta hebra. Bueno, no se nota mucho, pero va quedando con más volumen, que es lo que quiero para la nariz. Aquí ya estoy lista para cerrar. Voy a pasar por ese extremo y lo saco por cualquier parte de la cabeza. Y así queda. Entonces la segunda parte es hacer la boquita y para eso yo ocupo hilo de coser, que puede ser también un hilo de bordar, algo que sea un poquito más delgado para que quede más fina la terminación. Entonces tomo la aguja,
Y ahí tengo la aguja enhebrada y primero voy a pasar unas 3 veces por el cuerpo para asegurar el hilo. Y de nuevo, esto generalmente me toma harto tiempo, entonces no lo voy a intentar hacer perfecto ni tan simétrico, pero es para enseñarles la técnica. Entonces voy al punto, a la puntita que quedó aquí de la nariz, lo más cerca posible de eso. Ahí. Lo dejé doble el hilo para que se notara un poquito más. Y voy aquí abajo. Lo que quiero lograr es como una boquita de esta forma, como curva. Entonces voy aquí abajo, voy a entrar y voy a salir por donde quiero que me quede el extremo de la boca. Así. Entonces ahora, como quiero lograr esto exactamente, como una curva, voy a entrar por esta parte y voy a salir por donde quiero ir marcando la curva. Siempre por debajo de la aguja. Entonces, para que no quede tan triangular como lo hice con la nariz, voy a hacer lo mismo en el punto de al lado. Voy a entrar por el mismo punto. Aquí estoy con el hilo sobre la boca y ahora voy a pasar por debajo de la boca para asegurarlo. Me voy al próximo punto y paso de nuevo de esta forma. Ahora paso por debajo de la boca y ahora me voy al otro extremo. Creo que ahí me quedo demasiado alejado. Me voy al otro extremo de la boca y formo la segunda curva. Voy a entrar por acá. Y ahora tengo que marcar estos dos puntos para que me quede fija, para que me quede posicionada la boca. Entonces paso por aquí. Y ahora voy al punto de al lado. De esta forma. Ahí queda lista la boquita. Aquí solamente paso de un lado a otro para asegurar el hilo.